Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Bueno, vamos a iniciar esta noche, hermanos, dándole lectura al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 3. Donde dice que el fiel amor y la verdad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Amén. Si me ayudan a levantar su mano derecha, hermanos, y a pedirle a nuestro Padre que sea hablando a nuestras vidas en esta noche. Padre del cielo, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia para pedirte que seas tú en medio de nosotros, hablando a nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, bendito Padre. Que la palabra que nos has dado, bendito Dios, sea ministrada, sea gestada en nuestros corazones, bendito Padre, y a su tiempo pueda dar su fruto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Si podemos pedir las 3 virtudes que requiere nuestra alma, hermanos. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Tomen su asiento, hermanos. En esta noche, hermanos, me gustaría retomar, ya tiene tiempo que me había tocado pasar, pero me gustaría retomar algunos puntos, hermanos. La vez pasada que me tocó hablé acerca de la verdad, que cada uno de nosotros busca su propia verdad, a conveniencia propia, y que en realidad la verdad no es como tal lo que manifestamos a través de las palabras, sino nuestras acciones manifiestan esa verdad en la que estamos. Y que el fruto, o mejor dicho, en la unión de la sabiduría y el amor, da como fruto la verdad. Desde un aspecto, me ha gustado mucho recalcar el aspecto de la naturaleza superior y la naturaleza inferior que hay en cada uno de nosotros. Y en el aspecto superior de la relación que hay entre la sabiduría y el amor, nace un fruto. Y en el aspecto inferior, de la relación que hay entre el intelecto y el corazón, pues también surge un fruto, que más bien lo podemos ver como consecuencias de ciertas acciones. Y me gustaría retomar este punto, hermanos, iniciando con un ejemplo. Puse la imagen ahí de un barco. Para que este barco funcione, hermanos, sabemos que en la parte de abajo hay como un área de maquinistas que operan, pues que haya combustible, que todo esté funcionando en orden. Hay un montón de ingenieros que están al tanto de que todo esté funcionando bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si todos están trabajando, cada uno está en su posición y no hay capitán? ¿A dónde cree que vaya a parar ese barco? Ahora, por otro lado, si está el capitán, pero no están los maquinistas, ¿a dónde va a ir a parar ese barco? Pues no, ni siquiera va a avanzar. Si está el capitán que tiene la dirección, que tiene la guianza, que sabe a dónde va a ir, pero no están los maquinistas, pues tampoco va a ir a ningún lado, ¿cierto? Entonces, por un lado se requiere la fuerza o el impulso de todos los trabajadores que están en la parte inferior, ¿cierto? Pero también la guianza y la dirección de un capitán que esté al mando y que dirige ese barco, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos.
digamos que la sabiduría es esa dirección o esa guianza que va a recibir el corazón. Cuando hablamos del corazón hablamos de las emociones, de los sentimientos, hablamos del amor, de los instintos, que son los que impulsan o dan fuerza a eso que ya se conoce. Muchas veces, hermanos, recibimos instrucción, venimos aquí a la casa de Dios, recibimos consejo, pero ese consejo se queda nada más en lo abstracto, se queda en la mente como una mera idea y decimos conocer la verdad. Pero para que ese conocimiento o esa sabiduría pueda reflejarse en las obras, en las acciones, necesita de otro impulso, hermanos. Necesita de otra fuerza, otra energía, que es la del amor. Entonces, para distinguir bien esto, hermanos, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. En donde dice: entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces aquí, hermanos, si Pedro ya le había respondido a Jesús, ¿por qué nuestro Señor le siguió preguntando lo mismo? Y ya se nos ha compartido, hermanos, que hay distintos tipos de amor, como que hay distintas categorías de amor. Por un lado está el amor filial, que es relacionado a la familia, a los hermanos. Por otro lado está el amor eros, relacionado a lo erótico, a lo sensual, a la sexualidad. Y por otro lado está el amor ágape. Y hay más, dentro de la clasificación del amor todavía hay más, pero digamos que todas las demás clasificaciones se derivan de estas tres. Entonces vamos a comprender bien esto, hermanos, a manera de que cada uno, cuando dice que ama, ya vimos que para que se manifieste la verdad es el fruto de la sabiduría y del amor. Pero ahorita nos vamos a enfocar más al aspecto del amor, hermanos, porque es el que como que es la fuerza motora o la fuerza vital que le da impulso a eso que está en la parte de arriba. Esto a manera de que en nuestro diario vivir, hermanos, cuando la persona dice que ama a alguien, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que ama su trabajo, que ama su servicio a la obra de Dios, que sepa discernir si esa energía o ese movimiento que se está generando realmente es un amor por temor al cielo, un amor a Dios, si realmente se está amando a su esposa, a sus hijos, a sus familiares, a su prójimo que ahorita tiene a su lado, o es otro amor interesado, otro amor que está buscando qué provecho puedo sacar de tal persona. Y vamos a ver primeramente en el aspecto, digamos, un tanto personal, en Génesis 29, 18, en el aspecto de las relaciones, hermanos, donde dice: y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán dijo: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre, quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel,
y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y ya conocemos la historia, hermanos, cómo Labán, en lugar de darle a Raquel, le dio a Lea, y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años. Y aquí vemos cómo él hizo con cierto gusto, porque él la amaba, ¿cierto? Y hoy en día, hermanos, en estas generaciones que estamos viendo, todo ese trabajo que se tiene que hacer por estar con alguien, hermanos, como que se está dejando de lado y se está buscando lo fácil, como que se está buscando. Aquí pusimos otro ejemplo de Sansón, hermanos, donde dice que se enamoró de una mujer, y vemos cómo ella le puso trampas, hermanos, para que él fuera capturado. Y vemos cómo cuando la persona está en ese estado de enamoramiento, no alcanza a percibir, o como que se enceguece. Y me gustaría tomar también otro ejemplo, hermanos, a manera de que esto quede así claro. Supongamos que hay un químico. Ese químico en su trabajo pues tiene microscopios, tiene una serie de instrumentos con la que puede verificar o inspeccionar bien de qué elementos está compuesta cierta materia o ciertos objetos. Pero este mismo químico, cuando sale de su trabajo, resulta que se encuentra enamorado. Y a pesar de que él en su trabajo es capaz de ver los detalles más ínfimos, las partículas más pequeñas de un objeto, cuando está enamorado, como que no ve los detalles. No ve todas esas cosas que le pudieran causar un daño más adelante, como fue el caso de Sansón. Y ya cuando pasa el tiempo, hermanos, se da cuenta pues del error que cometió. Y esto muchas veces pasa, hermanos, porque la persona no sabe distinguir entre lo que es el amor y lo que es el deseo. Desde niños, debido a la instrucción o al ejemplo de los padres, se ha enseñado que una cosa es el amor y el deseo va por otro lado, como que va por cuerda separada. Y entonces se ama a la esposa y se desea a la vecina. Se ama a la esposa y se desea a la compañera de trabajo. Y no se ha sabido discernir entre estas dos cualidades, cuando deben ir unidas, hermanos. Van de mano una de la otra. Esto por un lado, hermanos, en el aspecto de las relaciones, que muchas veces la persona no sabe discernir esa diferencia. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. También, hermanos, otro ejemplo es el patriarca Abraham. Cuando vemos cómo Dios le pidió en sacrificio a su hijo. Dice: y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto para uno de los montes que yo te diré. Vemos cómo aquí Abraham manifestó ese amor hacia nuestro Dios, que a pesar de que Dios ya le había dado a su hijo, al que le había prometido, vemos cómo él estaba dispuesto a entregarlo. Vemos cómo ahí había un amor, por un lado, desinteresado, no esperando conseguir algo a cambio, hermanos. Y por otro lado vemos también el amor de Isaac, tanto hacia su padre como hacia Dios, porque Isaac ya tenía una edad adulta. Él bien pudo haberse negado a entregar su vida, hermanos. Y vemos cómo él manifiesta esa entrega.
Y entonces en el versículo 7 dice, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Aquí, hermanos, es importante que reconozcamos esta unidad que había entre ambos, o el amor que se manifestaba entre ambos, hermanos. Porque anteriormente, en el derecho romano, la palabra familia, que quien estaba a cargo era el pater familias, que era como el jefe de los nexos que pertenecían a ese grupo familiar. Digamos que era, si el jefe y los demás, los que pertenecían a ese grupo familiar, no tenían voluntad, hermanos. Entonces muchas veces la persona, también en esta figura, muchas veces se llega a confundir entre el ser padre y el ser amo. El confundir a un hijo con un esclavo, hermanos. Y se pretende, se malentienden ahí las figuras, hermanos. A diferencia, hermanos, del hijo pródigo. Aquí en este caso vemos cómo Isaac entregó su vida por voluntad propia. Cómo manifestó ese amor, hermanos. Y a diferencia del hijo pródigo, que vemos cómo nuestro Señor Jesús narra una parábola diciendo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó la hacienda, viviendo perdidamente. Aquí vemos la diferencia, hermanos, entre la conducta de un hijo y la conducta del otro hijo, hermanos. Por un lado, el hijo pródigo, casi esperando la muerte de su padre, o no esperándola, ni siquiera, le pidió la herencia, hermanos, como dándole a entender, no me importa lo que pase contigo, yo quiero mi parte de la herencia. Y aquí el consejo, hermanos, es no escatimar la disciplina del niño, como lo dice en Proverbios 23:13. Dice, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ahorita, hermanos, estamos viendo cómo hay mucho descuido hacia los hijos, hermanos, en donde se le encarga su cuidado a terceras personas. Y pues, cuando los padres no se toman ese tiempo o esa atención hacia sus hijos, hermanos, de educarlos, de cuidarlos, pues más adelante, hermanos, son los hijos los que van a educar a los padres, pero de otra forma, a través de las consecuencias que van a experimentar, derivadas de las conductas o comportamientos que se generaron debido a ese descuido por parte de los padres. Y los padres terminan siendo educados por los hijos, hermanos. Otro ejemplo lo vemos en 2 de Reyes 4:18, donde dice, y cuando el niño creció, llegó el día en que salió al campo a donde estaba su padre con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo con su madre, y tomándolo, lo llevó a su madre y estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Aquí, hermanos, si a ustedes les preguntan ¿a quién aman más, si a su hijo, a su hija o a su trabajo? ¿Qué responderían ustedes, hermanos? Si a este padre le hubieran preguntado ¿a quién amas más, a tu hijo o a tu trabajo? ¿Qué creen que hubiera respondido este padre? De palabra, él fácilmente hubiera dicho, no, pues amo más a mi hijo. Pero vemos cómo las acciones manifestaban otra cosa contraria.
vemos cómo la verdad no es tanto lo que se dice, sino cómo se manifiesta el amor y la sabiduría a través de su forma de actuar con la gente que le rodea. ¿Sí, hermanos? Y respecto al servicio a Dios, hermanos, vemos el ejemplo en Mateo 19:20, donde dice que había un joven que le preguntó a nuestro Señor Jesús que qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor Jesús le responde con ciertos mandamientos. Y este joven muy orgulloso le dice, pues yo he cumplido todo esto. Dice el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Pero al oír esto el joven, estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Entonces aquí, hermanos, en el servicio a Dios, cuando la gente dice que hace lo que hace por amor a Dios, este joven, el guardar los mandamientos, el haberse guardado durante su vida, hermanos, ¿era por amor a Dios o era por amor a quién, hermanos? Porque al final manifestó lo que había en su corazón. No era tanto por amor a Dios, sino que él buscaba cierto reconocimiento. También amaba sus bienes. Entonces muchas veces vemos cómo el corazón es engañado. Y por otro lado, vemos el ejemplo de Moisés, donde antes cuando fue llamado, vemos cómo él renunció al palacio, renunció a todo lo que tenía, a la posición en la que estaba. Y dice en Éxodo 32, versículo 32, también cuando el pueblo de Israel pecó y cometieron este acto del becerro de oro, vemos cómo Moisés estuvo dispuesto a dar la vida, a que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Vemos cómo ese es otro tipo de amor, hermanos, desinteresado, por amor al cielo. Dice, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido, y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo alguien no estaba haciendo ese servicio por amor a sí mismo o por querer cierto reconocimiento, sino que lo hacía por temor al cielo, por amor a Dios. Y el motivo por el cual traigo este mensaje es para que cada uno de nosotros discierna en su manera de actuar, porque ambas, tanto la sabiduría y el amor, o el intelecto y el corazón, siempre van unidos, hermanos. Ya también está comprobado que en el corazón hay ciertas neuronas, hay cierto magnetismo, hay cierta electricidad, o sea, hay cierta fuerza electromagnética que actúa, hermanos, y actúan en conjunto. Y cuando la persona no discierne hacia dónde se está dirigiendo esa energía o esas obras, cuál es la intención por la cual se está actuando, pues así como el ejemplo que les ponía del barco, hermanos, es como están todos los maquinistas trabajando, pero sin dirección ese barco se va a terminar estampando, va a terminar mal, hermanos, va a terminar en caos. En la vida de las familias, hermanos, cuando no se reconocen estas dos, muchas veces estos dos principios se encuentran separados. Y en la vida de su cónyuge también está separado, o sea, hay una total fragmentación, lo cual provoca pues los pleitos, los divorcios. Primero hay que hacer como un trabajo interno, hermanos.
Y esto, hermanos, vemos cómo este amor, hermanos, es un trabajo que se tiene que realizar en cada uno de nosotros, debido a que pues estamos en este cuerpo, hermanos. O sea, no podemos decir que tomar las cosas como que somos totalmente espíritu y todo es espiritual, ¿no? Porque estamos expuestos a una serie de circunstancias, a una serie de eventos que causan ciertos altibajos en la vida de cada uno de nosotros. Vemos cómo nuestro Señor Jesús en Lucas 23, versículo 33, dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Vemos cómo aquí nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto a dar la vida. Ahora, nuestro Señor Jesús, sabemos que poseía este amor tan grande, ¿no? Que dio su vida, nuestro Padre que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero ese también fue un trabajo que Él tuvo que ir desarrollando, hermanos. Porque capítulos antes, vemos cómo había una mujer enferma. Su hija estaba enferma y le pidió que la sanara. ¿Y si se acuerda cómo respondió nuestro Señor Jesús, hermanos? Que el pan de los hijos no es bueno dárselo a los perrillos. Entonces ahí, hermanos, ¿dónde podemos encontrar el amor? ¿O el amor discrimina? Vemos cómo también hubo un proceso y hubo un cambio de circunstancias debido a que el pueblo al cual había sido enviado pues no le recibieron, hermanos. Y hubo también un proceso de nuestro Señor Jesús que tuvo que ir desarrollando ese amor. Y vemos cómo también hubo una etapa en la que sabemos que nuestro Señor Jesús dijo mi Padre y yo somos uno. Pero hubo una etapa en la que se sintió abandonado por Dios. En la que le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o por qué me has abandonado? Y esas etapas, hermanos, atraviesa cada uno de nosotros. Puede que pasen ciertas circunstancias que le hagan dudar o que le hagan sentirse apartado de Dios, pero inmediatamente discernir cuál es el estado en que se encuentra, hermanos. También en Filipenses (1:20), el apóstol Pablo dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos cómo aquí el apóstol Pablo tenía cierta confianza de a dónde iba a ir su espíritu si él partía. Pero él todavía dispuesto a quedarse, hermanos, por amor a la obra, por amor a sus hermanos, que veía que como que todavía les faltaba, que todavía podía él hacer algo por la obra de Dios aquí en la tierra, hermanos. Y en Romanos 14:7 también dice el apóstol Pablo: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo,
Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces aquí, hermanos, es de nuevo que discernamos, hermanos, qué es lo que motiva nuestra forma de actuar, qué es lo que motiva nuestra forma de hablar, el cómo tratan a sus hijos, si se están descuidando ciertas áreas, si el amor que se está manifestando va más enfocado hacia lo material, va más enfocado hacia intereses propios, o si realmente se está buscando el bienestar de las personas que le rodean, el bienestar de su familia, si se está haciendo las cosas por amor a la obra de Dios, hermanos. Ese es el mensaje que quería compartir en esta noche con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Se pueden poner sobre sus pies. Si podemos pedirle al Padre que sea Él en medio de nosotros en cada uno de los días de nuestra vida, con nuestra familia. Se puede levantar su mano, hermanos. Padre del cielo, en esta noche te damos gracias por habernos permitido venir a tu casa, venir a recibir una palabra, bendito Dios. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado. Y asimismo te pedimos, bendito Padre, que seas tú, bendito Dios, abriendo nuestros corazones, bendito Padre, que tu palabra sea pueda.